Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes piensan que conocer a otras personas es positivo? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Todas aquellas personas que piensen que conocer a otras personas es positivo. Muchas gracias. A mí me gustaría que todos ustedes se conocieran entre sí, que las casi 2000 personas que estamos en este auditorio nos conociéramos entre nosotros. Y me gustaría que eso fuera así, porque me gustaría que se sintieran todos uno. Porque creo que el motivo por el cual estamos todos en este congreso es para lanzar un mensaje único, una sola voz, un pensamiento común. Así que me gustaría que se sintieran todos uno. Y para eso me gustaría que todos ustedes se conocieran. Pero no tengo ese poder porque yo simplemente soy un contador de historias. Pero sí quisiera hacer un gesto. Les voy a proponer un pequeño juego. Todos ustedes que me han dicho que es positivo conocer a otras personas, seguramente muchos de ustedes han venido aquí acompañados y están sentados en grupo, ¿verdad? Con lo cual es muy probable que conozcan a las personas que están compartiendo la misma fila con usted. Pero es probable también que estén al extremo de una de esas filas de gente conocida y no conozcan a la persona que tienen a la izquierda, o al revés, no conozcan a la persona que tienen a la derecha. Incluso aunque conozcan a la persona que tienen a la izquierda y a la derecha, es posible que no conozcan a la persona que tienen delante o a la persona que tienen detrás. Quiero proponerles algo, es simplemente un gesto. Les voy a proponer que hagan dos cosas. Una, por lo menos preguntar ¿cómo te llamas? A la persona que está a la izquierda y a la derecha, la que tienen delante y la que tienen detrás. Y luego, escojan una de esas personas, la que quieran. La de la izquierda, la de la derecha, la de delante, la de atrás, una vez que ya les han conocido, y háganles esta pregunta. ¿Qué te ha traído aquí? ¿A qué has venido? ¿Cómo es que te han traído tus pies hasta aquí, a este congreso? Pero esto es un cuestionario cerrado. Les voy a dar solo 3 opciones. Esa persona le puede contestar que ha venido aquí a aprender. Esa persona les puede contestar que ha venido aquí a compartir. O podría darse el caso de que esa persona les conteste que ha venido aquí a escapar del colegio. Por tanto, el juego es muy sencillo. Pregunten a quien tienen delante, detrás, izquierda y derecha, ¿cómo te llamas? Y a una de estas personas pregúntenle, ¿a qué has venido? Y tienen para escoger aprender, compartir y escapar del colegio. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Supongo que ya tienen el nombre de la persona que está a la izquierda, el nombre de la persona que está a la derecha, el nombre de la persona que está delante y el nombre de la persona que está atrás. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Continuamos, por favor. Vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Pueden, por favor, levantar la mano todas aquellas personas a las cuales su entrevistado le ha dicho que ha venido aquí a aprender? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Muy bien.
¿Pueden, por favor, levantar la mano todas aquellas personas a las cuales su entrevistado le ha dicho que ha venido aquí a compartir? Estupendo. ¿Pueden, por favor, levantar la mano aquellos a los cuales su entrevistado le ha dicho que ha venido aquí escapando del colegio? Quede muy claro que estas personas que han levantado la mano no son las que están escapando del colegio. Son personas a las cuales alguien les ha dicho que está escapando del colegio, pero no sabemos quién, porque había 4 personas posibles. Miren ustedes, es probable que hayan venido ustedes aquí a aprender, es seguro que han venido a compartir, y hasta es posible que alguien haya venido aquí escapando de la rutina del colegio, ¿por qué no? Pero yo creo que por encima de eso, han venido ustedes aquí, a este congreso, a brillar. Yo creo que han venido ustedes aquí a brillar. Y les voy a intentar explicar por qué yo creo esto. ¿Por qué creo yo que han venido ustedes aquí, a este congreso, a brillar? Me gustaría empezar seleccionando algunas de las noticias que a mí personalmente me han llamado la atención en este último año acerca de la infancia y la adolescencia. Noticias que me han atrapado de alguna forma, quizá porque me han preocupado, porque me han llegado de alguna forma. Yo he seleccionado estas noticias. Seguramente si ustedes hicieran el mismo ejercicio, seleccionarían otras noticias. A mí estas me parecen particularmente preocupantes, particularmente graves. Y por eso pienso que la infancia y la adolescencia en estos países llamados desarrollados son etapas particularmente difíciles, particularmente complejas. Evidentemente, si comparamos la situación de la infancia y la adolescencia en los países llamados desarrollados con los países empobrecidos, la situación ahí es todavía peor. Pero me voy a quedar aquí, en este sitio donde ustedes y yo desarrollamos nuestra labor educativa. La situación de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, está siendo cada vez más compleja, está siendo cada vez más difícil. Tanto que yo pienso, siempre lo he creído, pero cada vez más, que la educación no consiste en preparar a los niños para el futuro. No consiste en preparar a los niños para una vida que vendrá. Consiste en preparar a los niños para una vida que ya tienen. Es prepararles para el hoy, para que tengan éxito hoy en aquello que emprendan. Fíjense ustedes, uno de los fenómenos que más me llama la atención de la vida en las ciudades, con sus múltiples ventajas e inconvenientes, es lo que se llama la gráfica urbana. La gráfica urbana es las pintadas callejeras, el graffiti, el arte urbano, todas estas manifestaciones, a veces reivindicativas, que la verdad son una pesadilla para los ayuntamientos, pero desde el punto de vista estrictamente psicológico, sociológico, son francamente interesantes. Miren, yo creo que la sociedad se asemeja metafóricamente a un cuerpo humano y esa sociedad, globalmente, interactúa con la persona, interactúa con el individuo y toca al individuo con sus manos, con sus dedos. Esos dedos que están recubiertos de una piel, de una epidermis. Normalmente, creo yo, es mi idea, evidentemente discutible, esa piel es bastante gruesa, porque ahí están los medios de comunicación, los agentes sociales, un montón de instituciones, organizaciones, que captan los mensajes de la sociedad y los traducen, los transmiten hacia la persona. Y ahí es que la sociedad toca al ciudadano con esa piel, con esa epidermis, que yo diría que es una epidermis gruesa. Pero en la gráfica urbana, esa piel se adelgaza. Y la sociedad toca al individuo de una forma mucho más cercana. Tenemos personas que con su cuerpo, con su corazón, con sus manos, con su mente, van a una pared y escriben algo. Y yo creo que cuando esto ocurre, realmente lo que está pintado ahí es un objeto de preocupación social, de gran preocupación social. Fíjense ustedes, incluso cuando los ciudadanos, las personas, nos manifestamos a través de las redes sociales, estamos utilizando un lenguaje particular, utilizando plataformas bastante sofisticadas, y por tanto hay algo en medio entre lo que queremos decir y la persona que lo recibe. Pero en estos casos no. El mensaje nos llega de una manera muy cercana, de una manera íntima. Hay alguien que, con su puño y letra, ha escrito algo sobre una pared, algo que quiere reivindicar de alguna manera. No siempre es así.
no siempre las pintadas callejeras reflejan clamores populares o epicentros del debate social. Hay gente que utiliza las paredes para otras cosas y no me puedo resistir a enseñarles esto. Estos mensajes también se encuentran en las pintadas callejeras, pero generalmente no es así. Generalmente no es así. La gráfica urbana representa, como digo, los clamores populares, las preocupaciones sociales más intensas. En nuestro país, en los últimos tiempos, pues hemos mirado reiteradas veces mensajes como este. Y por eso me llamó mucho la atención que en un punto de España, conducía yo con mi coche por la carretera, y en un punto de España me encontré con esta pintada. Y me llamó mucho la atención, me llamó muchísimo la atención, porque pensé, hay alguien que quiere reivindicar algo y, como digo antes, con su corazón, con su alma, con su puño y letra, ha pintado esto sobre una pared. Cuando esto ocurre, yo creo, desde mi punto de vista, que ya no es un mensaje mediado, más o menos artificial, creado por las redes de comunicación, sino que es una persona que realmente toca al ciudadano y le dice, esto me preocupa. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pues evidentemente que los nuevos modelos familiares están pasando a formar parte de alguna de las preocupaciones más importantes que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro país y en muchos otros. ¿Y qué les voy a contar de esto que ustedes ya no sepan? Al final, los destinatarios y los receptores de toda esta problemática, que bien vemos a través de los medios de comunicación o bien vemos ya en las calles, al final eso acaba tocando a las personas que son objeto de nuestra labor educativa. Y encontramos niños, adolescentes, jóvenes, que de alguna forma acusan estas problemáticas. Quiero proponerles otro pequeño ejercicio. Piensen en algún alumno o alumna, en un estudiante, que durante el último año ha sido objeto de su preocupación. Algún alumno que les ha preocupado realmente. Que realmente incluso a veces les ha quitado el sueño, que ha sido un alumno que han comentado con compañeros, en el equipo directivo, que realmente lo han tenido en la mente durante mucho tiempo porque se han preocupado por él, porque este alumno, este estudiante, era especialmente problemático o tenía problemas especiales. Piensen en un momento en esa persona. Puede ser un niño, un joven, un adolescente, alguien que, como digo, en este último curso escolar, en el pasado, ha sido objeto de preocupación por su parte. Y les voy a hacer una pregunta de nuevo, a mano alzada. ¿Pueden, por favor, levantar la mano aquellas personas en las cuales, en ese caso, haya habido implicaciones de tipo emocional, psicológico, afectivo, en ese niño, en esa niña, que les ha preocupado? Bien, no bajen la mano, por favor, no bajen la mano. ¿Pueden, por favor, levantar la mano también si ha habido problemas de tipo familiar, en ese caso que les ha preocupado? ¿Pueden levantar la mano, por favor, si además ha habido problemas de tipo económico? ¿Si ha habido problemas con sus compañeros? Hay gente que ya no puede levantar más manos porque solo tiene dos, claro. Bueno, no sé si se han fijado, pero en la inmensa mayoría de los casos, yo diría en todos los casos, todas estas problemáticas estaban presentes. Luego, no estamos hablando ya solo de un niño que me preocupa porque no se le dan bien las matemáticas, de un niño que me preocupa porque no se le da bien la lengua, porque esto del inglés se le ha encasquillado. Los problemas que tienen nuestros alumnos exceden ya lo curricular, ampliamente lo exceden, y de esto saben ustedes muchísimo más que yo. Por tanto, una de las preguntas que yo creo que nos debemos hacer es ¿cómo debemos nosotros responder y contestar a estas realidades que van evolucionando, que están en constante cambio? Yo estoy convencido de que esto es una pregunta que ustedes se hacen constantemente. ¿Qué tipo de educación necesita esta sociedad de ahora? Que no es lo mismo que la de hace 5 años, que no es lo mismo que la de hace 10 años y que, por supuesto, no es lo mismo que la de hace 20 años. ¿Cómo debemos nosotros responder a esta problemática? ¿Qué es lo que debemos hacer? Fíjense, muchas veces el mundo de la educación ha vuelto su mirada hacia el mundo de las organizaciones, hacia el mundo de la empresa, intentando buscar inspiración. Fenómenos, técnicas, procedimientos, recetas que han valido en el mundo de la empresa y que nosotros, desde el mundo educativo, podemos incorporar
ya hace mucho tiempo. Igual nos cuesta decirlo, pero fue en el siglo pasado cuando empezamos a hablar de marketing educativo. Fue en el siglo pasado cuando empezamos a hablar de calidad en educación. Aquel proceso que, recordarán ustedes, nos costó tanto. Comprender nuestras instituciones educativas como organizaciones, incorporar la palabra gestión a nuestra vida diaria, aprender que nosotros, aparte de alumnos y padres, teníamos clientes también. Nos costó mucho todo aquello. Y ustedes yo creo que son un ejemplo paradigmático de cómo se aplican esos criterios con eficiencia y con eficacia. Tiempo más tarde descubrimos la innovación. Pero en el mundo de la empresa, y yo creo que muchos de ustedes piensan lo mismo, ya nos estamos preguntando, ¿y qué hay después de la innovación? ¿Hay vida después de la innovación? ¿Hay alguna otra cosa después de la innovación o ya innovando lo conseguimos todo? Por mera casualidad, yo dirijo una escuela de negocios y por tanto estoy bastante en contacto con el mundo de la empresa y tengo el privilegio de observar cuáles son las tendencias en el mundo de las organizaciones. Es algo que hago a diario. Lo cual no quiere decir, en modo alguno, que yo haya venido aquí a enseñarles nada. Primero porque yo simplemente soy un contador de historias. Y segundo porque yo no creo que nadie pueda enseñar nada a nadie simplemente hablándole. Yo soy muy crítico con los métodos transmisivos de enseñanza. Quien me haya seguido en Twitter en las últimas semanas lo habrá podido comprobar. Por tanto, yo no quiero enseñarles nada, no pretendo enseñarles nada, porque no tengo esa capacidad. Pero creo que sí puedo contarles alguna historia, que quizá les inspire. Y quizá esa historia, junto con sus historias, produzcan algo. Y quizá eso, al final, merezca la pena. Déjenme que les cuente alguna historia. Mi primera historia transcurre en una tintorería. Es una tintorería a la cual una mujer que está casada y tiene 2 hijos acude habitualmente. Esta mujer, una tarde de domingo, decide algo que en cualquier familia podría ocurrir. Vamos a pasear con la familia un domingo por la tarde. Se va a pasear y hace algo que muchos hacemos constantemente, que es dejar los electrodomésticos funcionando mientras vamos de paseo. Y en este caso esta chica se deja encendido el lavavajillas, porque es muy cómodo. Después del paseo vuelves a casa y ya tienes toda la vajilla limpia y lista. Bueno, pues aquella tarde de domingo, esta chica con su marido y con sus 2 hijos regresa a casa solo para descubrir que el lavavajillas ha tenido un cortocircuito, se ha incendiado y ha prendido fuego a la casa. Intenten ustedes capturar ese momento. Vuelven ustedes de un paseo, una tarde de domingo, y se encuentran en su casa a los bomberos extinguiendo las últimas llamas de un fuego que a punto ha estado de acabar con su casa y con sus sueños. Esa sensación de vulnerabilidad, de desprotección, de qué me va a pasar. La vida sigue y esta chica pues tiene que empezar junto con su marido y con sus hijos a rehacer su vida e intentar retornarla a la normalidad. Y una de las cosas que hace es ir a la tintorería para llevar ropa que no se ha quemado, pero está malograda por el efecto del humo. Huele a humo, huele muy mal y no se puede poner esa ropa. Parte de la ropa incluso tiene cenizas. Por tanto, va a la tintorería y deja allí su ropa. Y un par de semanas después, vuelve a la tintorería y le entregan un montón de ropa y, evidentemente, le dan el ticket que tiene que abonar, una factura bastante abultada porque era mucha ropa, y la chica paga. Pero antes de que se vaya, la persona que le atiende dice: «Espérese un momento, por favor, porque el jefe quiere hablar con usted». Así que la chica espera un minuto y al cabo de un minuto llega el jefe, que viene con un sobre en la mano. Y le entrega el sobre y le dice lo siguiente: «Este sobre contiene la misma cantidad de dinero que usted nos acaba de pagar. Le devolvemos su dinero porque en esta tintorería no nos aprovechamos de las desgracias de nuestros clientes». Y ella se echó a llorar. Volvió a casa, se lo comentó a su marido, se lo comentó a sus hijos, llamó por teléfono a sus amigas, se lo contó, lo puso en Facebook, Facebook se volvió loco y ese mensaje se convirtió en un mensaje viral. ¿Qué conclusiones podrían ustedes sacar de esta historia? ¿Qué podemos deducir de esta historia? Yo al menos tengo un par de conclusiones. La primera, esta chica probablemente seguirá yendo a esa tintorería el resto del tiempo que viva en esa zona, con toda probabilidad. Se habrá convertido en fan de esta tintorería.
pero se habrá convertido en fan de esta tintorería no por su precio y no por su calidad, sino por lo que esta tintorería le ha hecho sentir. Por lo que esta tintorería le ha hecho sentir. Y la segunda conclusión es, el episodio de la tintorería ha pasado a formar parte de su biografía, de su historia vital. Cada vez que en una conversación con amigos, con conocidos, con familiares, aparezca la palabra tintorería, esta chica evocará su historia y la contará. Probablemente durante el resto de sus días. Cada vez que aparezca la palabra incendio, esta chica volverá a contar lo que le pasó con esta tintorería. Y esto de alguna forma se quedará grabado en su biografía y formará parte de su identidad. En el mundo de las organizaciones entendemos que esto es muy importante, porque esto es algo en lo cual no habíamos reparado del todo. Fíjense, llevamos décadas hablando de inteligencia emocional y no habíamos caído en la cuenta de que muchas veces para las personas es más importante el impacto de la emoción que provocamos que muchas otras cosas en las cuales estamos normalmente afanados. Déjenme que les cuente otra historia. No sé si conocen estas galletitas. En muchos restaurantes orientales las ponen después de la comida, después de la cena. Se llaman galletitas de la suerte. Estas galletitas de la suerte no tienen un sabor particularmente especial y su aporte nutricional es mínimo. Son galletitas muy pequeñitas. Aquí estamos viendo una galleta gigante, pero las galletitas originales son muy pequeñitas. Y como digo, no tienen un aporte nutricional especialmente interesante y su sabor tampoco es especialmente significativo. Pero tienen dentro un papelito, que aquí aparece en blanco. Y ese papelito te dice tu fortuna. Te dice lo que va a ocurrir en el futuro, es como el horóscopo. Te dice cosas como, vas a conocer a una persona muy interesante, tendrás la oportunidad de participar en una celebración increíble, hay un gran negocio que te está esperando a la vuelta de la esquina. Nadie cree esto, lógicamente, nadie lo cree, es como el horóscopo, nadie lo cree. Pero a la gente le encantan estas galletitas y nadie resiste la tentación de abrir la galletita y ver qué me ha tocado. Y eso crea un momento muy emocionante, muy especial, a ver qué me ha tocado y a ver qué te ha tocado a ti. Y la gente habla, interactúa y forma parte de la sobremesa. Estas galletitas, como digo, no son particularmente interesantes, salvo por el mensaje que contienen. En el mundo de las organizaciones nosotros estamos empezando a pensar que después de la innovación sí hay algo. Y ese algo se llama experiencia de cliente. En el mundo de la educación podríamos decir experiencia de alumno o experiencia de la familia. La experiencia de cliente es la suma de todos los puntos de contacto que tiene un cliente con una marca. Y estamos empezando a pensar que en nuestra interacción con los clientes, nosotros diríamos con los alumnos, con las familias, empieza a ser más importante el papelito que la galleta. Porque de lo que nos damos cuenta en el mundo de las organizaciones es de que la gente no compra lo que haces, la gente compra cómo le hace sentir. Y por eso este principio se llama el principio de la galletita de la suerte. La gente no compra lo que haces, la gente compra cómo le haces sentir. Y eso se extiende del mundo de las organizaciones a cualquier tipo de servicio. Por tanto, una de las primeras claves que estamos empezando a desvelar es esta. La gente no busca lo que haces, sino cómo les hace sentir. Y nosotros pensamos que deberíamos centrarnos más en el mensaje y en la emoción que en la galleta. Porque la galleta la tenemos bastante controlada, ¿sí o no? Ustedes han implementado excepcionalmente bien la cultura de la calidad en sus centros. La galleta está bastante controlada. ¿Por qué no centrarnos en el mensaje, en la emoción? ¿Y dónde nació todo esto? Me van a permitir que haga un pequeño paréntesis para aquellas personas que siempre quieren saber más. ¿Y esto de la experiencia de cliente qué es? ¿Y dónde nació? ¿Y en qué principios se basa? ¿Y cómo puedo yo saber más de esto? Cuesta creerlo, pero esto empezó a finales del siglo pasado, en 1998, con un artículo de dos autores que se llamaron Payne y Gilmore, que escribieron un artículo que se llama Bienvenidos a la economía de las experiencias. Y nos cuentan lo siguiente. Esta gráfica que tienen aquí habla de la progresión del valor económico. Y lo que nos dice es cómo las personas hemos ido dando valor cada vez más a los productos y servicios y, por tanto, pagando más por ellos a cambio de más valor. A mí me gusta contarlo hablando del café.
Yo rara vez bebo café, pero me gusta contarlo con esta historia. Fíjense ustedes. Hace mucho tiempo, cuando la gente quería beber café y el café no se comercializaba y simplemente existían las plantas de café, lo que hacían las personas era coger los frutos del árbol, del arbolito, secarlos, tostarlos, molerlos y se hacían el café. Un café de esa manera cuesta muy poco. Poco más adelante aparecieron otras personas que dijeron, bueno, pues yo voy a coger los frutos, los voy a tostar, los voy a moler, los voy a empaquetar y los voy a vender. Y entonces aparecieron los productos. Ahora estamos en el segundo escalón de los que aparecen aquí, en el segundo escalón. Evidentemente, esto ya es un poquito más caro. Si se hacen un café de esta manera en su casa, van al supermercado, compran un paquete de café, ese café les va a costar aproximadamente unos 10 céntimos. Aproximadamente. Pero luego aparecieron otras personas y dijeron, bueno, yo lo que voy a hacer es crear un concepto diferente que se llama cafetería. Y entonces voy a servir a la gente café. Entonces pasamos de los productos a los servicios. Es el tercer escalón de los que aparecen aquí, de los productos a los servicios. Y en fin, ¿qué ocurrió? Que entonces tomar un café costaba más. Y un café cuesta pues 1 euro, 1 euro y medio, 2 euros, depende, 2 euros y medio, depende de la cafetería. Por tanto, la gente valora el valor añadido y paga más por ello. Pero entonces apareció en nuestras vidas un fenómeno llamado frappuccino. Y apareció Starbucks en nuestras vidas. La gente no va a Starbucks a tomar café. La gente va a Starbucks porque tiene unos sillones muy cómodos, porque huele muy bien, porque la decoración te transmite una sensación de calidez y de cercanía, porque hay wifi, porque te llaman por tu nombre. Pero claro, un frappuccino cuesta 4 euros o 5 euros. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la gente lo que busca ya no son productos, ni siquiera servicios, la gente lo que busca son experiencias. Y ahora ya estamos en el último cuadrito, de arriba a la derecha. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que la gente paga 10 céntimos por el café y 3,9 euros por la experiencia Starbucks, por vivir la experiencia Starbucks. Esto es la economía de las experiencias. Tengo otro ejemplo. Dicen que este vino, yo no lo he podido comprobar evidentemente, pero dicen que este vino, Viña Pedrosa, era uno de los vinos favoritos del Papa Juan Pablo II. Dicen. Yo no lo he podido comprobar evidentemente, pero es la leyenda que corre por ahí, que este es uno de los vinos que más le gustaba. Imagínense, la botella de vino es el producto. El vino embotellado, eso es el producto. Si yo les sirvo vino, eso es un servicio, les estoy prestando un servicio. Evidentemente, un vino en un bar cuesta más que un vino que ustedes se toman en su casa. Pero ¿qué ocurre si yo les sirvo una copa de vino y les digo que ese vino, ese en particular, era uno de los vinos favoritos del Papa Juan Pablo II? Entonces creo la experiencia. Y en este caso la experiencia simplemente está en la narración. Simplemente está en la narración. Si yo les ofreciera 2 botellas de vino que contienen exactamente lo mismo, mismo sabor, mismo olor, pero uno en particular era el embotellado que se compraba para que uno de los últimos papas lo bebiera porque le gustaba. ¿Cuál de las 2 botellas escogerían ustedes? Evidentemente la segunda. ¿Y qué van a contar cuando vuelvan a su casa? ¿Que han probado vino? Irrelevante. ¿Que alguien les ha servido vino? Intrascendente. ¿O que han tenido el privilegio de probar uno de los vinos que era favorito del Papa Juan Pablo II? Sin ningún género de duda es la tercera. Esto es lo que buscamos hoy día. Por tanto, otra de nuestras conclusiones es esta. Solo las experiencias emocionantes forman parte de nuestra biografía. Solo las experiencias emocionantes forman parte de nuestra biografía. Solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. Muchas son las lagunas de mi memoria, decía Antonio Machado. Solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. Muchas son las lagunas de mi memoria. Antonio Machado no tenía una memoria particularmente peor que la de otra persona. Le pasaba lo que a todos nosotros, que solo recordamos la emoción que hay en las cosas y se nos olvida todo lo demás. Tanto es así, que hoy día hemos podido ver cómo el mundo de la comunicación ha cambiado radicalmente. Ustedes en sus instituciones educativas luchan a diario por transmitir sus mensajes a la sociedad. Ustedes, como yo, viven en el mundo de la comunicación. Saben que la comunicación es esencial. Déjenme mostrarles
2 ejemplos de comunicación, de publicidad, separados en el tiempo unas cuantas décadas. Van a ver cómo realmente nuestro modo de comunicar ha cambiado radicalmente. Les voy a mostrar el primer anuncio. Cristal. Big Naranja. Cristal. 2 escrituras a elegir. Big Naranja escribe fino. Cristal escribe normal. Big Naranja. Cristal. 2 escrituras a elegir. Big. Lo recuerdan, ¿eh? ¿Quién era de Big Naranja, por casualidad? ¿A quién le gustaba Big Naranja? ¿Los fans de Big Cristal? Mucha más gente. Gracias. Fíjense, les voy a poner otro anuncio, únicamente para que captemos cómo, con la llegada de la economía de las experiencias, nuestra forma de comunicar ha cambiado radicalmente. A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Pero si es que para una vez que no compro. Pues ya está. ¿No lo has comprado? Pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. Someone hears a lie somewhere underneath, caught between the railing, mirroring the beat. I no longer fit, and he is asleep. So no sense of holding, staring aimlessly. Antonio. ¡Manu! Enhorabuena, Antonio. ¿Una copita? No, a mí ponme un café. ¿Un café? Un cafelito. ¡Ahí va ese cafelito! ¿Qué? Después de esta cerrarás, ¿no? No voy a cerrar, ahora que estos me van a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienen. ¡Míralo, míralo! Antonio, cóbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. 1 euro del café y 20 euros de esto. I wanna go south of the river, glacier slow, in the heart of the winter. Antonio. I wanna go south of the river, face it alone, in the heart of the winter. And this will celebrate, this will celebrate. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Yo no voy a entrar en si es un anuncio bueno o malo, o es excesivamente ñoño o no. No ese es el tema. El tema es cómo la comunicación ha cambiado. La lotería, en teoría, es una cosa bastante simple. Cómpralo porque te puede tocar, ya está. Los mensajes de comunicación se han complicado mucho. Las narraciones, las narrativas que creamos para anunciar nuestros mensajes se han complicado muchísimo. La mayoría de las personas ya no aceptan mensajes directos, mensajes excesivamente explícitos. La gente quiere cosas que formen parte de su vida, que formen parte de su identidad. Hay una emoción en todo lo que hacemos. Hay una emoción en todo lo que hacemos. Y si no, ya me explicarán ustedes por qué existen estas batallas en Internet. ¿Por qué nos encontramos esto en Internet? Entonces tenemos a un lado del ring los de la manzana y al otro lado del ring tenemos los del androide. Y parece que son irreconciliables. ¿Por qué la gente pierde tiempo, o invierte tiempo, mejor dicho, en crear este tipo de imágenes? Si estamos hablando de un teléfono, es un objeto, es una cosa. ¿Por qué tanta emoción detrás? Porque ya ponemos emoción en todo lo que hacemos. Déjenme que les cuente una historia más. No sé si conocen este coche. Es el Tata Nano. Tata Nano es un coche muy pequeñito, como ven, que fue fabricado por la empresa Tata para ser comercializado
en determinado tipo de países. España no era objetivo de este tipo de coche. Este coche tiene el privilegio de ser el coche más barato del mundo. Cuesta aproximadamente unos 3.500 euros. Y se comercializó como tal, como el coche más barato del mundo. Tata tenía capacidad para fabricar 250.000 coches de estos al año y esperaban unas ventas mensuales de 15.000 vehículos mensuales. El primer mes vendieron 12 o 13.000, el segundo mes vendieron menos, el tercer mes menos y menos. El caso del Tata Nano ha sido uno de los casos más comentados en el mundo de la empresa y de las organizaciones últimamente, porque nadie se explica por qué un coche que tenía todos los triunfos en la mano realmente no se ha podido comercializar como se esperaba. Y una de las cosas que se ha dicho, yo no sé si es cierta o no, es que no lo han podido vender tanto como hubieran querido, porque nadie quiere que le vean en el coche más barato del mundo. Nadie quiere que le vean en el coche más barato del mundo. Podemos especular y pensar, ¿qué hubiera pasado si la estrategia hubiera sido diferente? Si hubiéramos dicho, tu mejor segundo coche, igual hubieran tenido más éxito, quizá no. Pero lo cierto es que este tipo de experiencias que la gente vive con las marcas forman parte de su vida y forman parte de su identidad. Y muchas empresas ya se están dando cuenta de esto y están intentando capitalizar este mensaje. Y el mensaje es, algo forma parte de mi biografía, forma parte de mi identidad y por tanto yo soy, nos están diciendo. Esto es un anuncio, el típico anuncio de la Mutua, yo soy de la Mutua. Las experiencias que vivimos con las marcas, con las empresas, con las organizaciones, nos generan emociones que forman parte de nuestra vida. Hay algo identitario en todo esto, pero claro, ustedes me dirán, pero también hay un soy en educación, por supuesto. También hay un soy de La Salle, soy de los jesuitas, soy de los maristas, soy de las josefinas, por supuesto, claro que sí. El truco está en cómo provocarlo, cómo producirlo intencionalmente, cómo hacer que esto ocurra. Vamos a repasar. En primer lugar, tenemos una experiencia que una persona vive en la universidad, en un colegio, en un hotel, con un coche. Esa experiencia desencadena una narración. La persona pone palabras a eso que le ha ocurrido. Por eso es tan importante hoy día el storytelling. Por eso se está hablando de storytelling absolutamente en todos los sitios. Porque sabemos que el storytelling es una de las piezas clave en la comunicación. Por tanto, yo vivo una experiencia, genero una narración, y esa narración tiene o no para mí un sentido. Tiene o no para mí un sentido. En la medida que tenga sentido, yo lo voy a incorporar en mi biografía. Y si tiene la intensidad emocional suficiente, al final lo acabaré incorporando como parte de mi identidad. Como parte de mi identidad. Por tanto, una de las cuestiones clave es generar esa memorabilidad. Ya sé que esta palabra no viene en el diccionario, pero es como lo llamamos, memorabilidad. Buscamos generar experiencias memorables. Buscamos generar experiencias memorables. El mayor reto educativo, para mí, consiste en crear experiencias memorables que construyan biografías. El mayor reto educativo consiste, bajo mi punto de vista, en crear experiencias memorables que construyan biografías. Y no es casualidad que en el último número del Monitor de Psicología de la Asociación de Psicólogos Americanos, de la cual tengo el gusto de formar parte, dedican una especial a profesores brillantes, y ahí aparece una profesora que se llama Jessica Flitter, que lo que dice es, siempre que entro en clase busco crear una experiencia memorable para mis alumnos. Busco crear algo que recuerden y que forme parte de sus vidas. Lógicamente, como vamos a ver, tenemos que volver la vista a los agentes y destinatarios de nuestra labor educativa, que son los alumnos, pero también los padres. Y si nos preguntáramos, y esto está ocurriendo en el mundo de la educación también, y les preguntáramos a los padres, ¿cuánto de importante es la elección de un colegio? ¿Cuánto es para vosotros de importante buscar el mejor colegio para vuestros hijos? Pues esto fue lo que hicimos. Intentábamos ver si realmente esto que está ocurriendo en el mundo de las organizaciones también pasaba en el mundo de la educación. Así que una buena tarde nos juntamos con un conjunto de padres y les preguntamos esto. ¿Es importante para vosotros escoger el mejor colegio para vuestros hijos? ¿Qué características tiene que tener un buen colegio? Y esto fue lo que ocurrió.
en nuestra responsabilidad está pues, el hacer lo máximo, por darles lo que pensamos, según nuestro juicio actual, que es lo mejor para ellos, ¿no? ¿En qué lugar encontraré pues, esa serie de valores que tú te haces como irrenunciables, ese centro que ponga al niño en el centro? Una formación como persona, yo creo que todos hemos optado por una formación integral, ¿no? En la que se incluyan los valores y en la que ese trabajo que nosotros, de algún modo, los padres queremos inculcar a nuestros hijos en casa, pues se vea correspondido con lo que reciben en el colegio. Que sean unas personas que tengan una serie de valores, unos valores que fomentamos en familia y que es lo que decía él antes, ¿no? Hay tienes que ser coherente en lo que tú piensas y en lo que enseñas a tus hijos, ¿no? y lo que les ofreces, una coherencia en la enseñanza. Entonces yo quiero que de mayores no solamente sepan, sino que sean realmente buenas personas. Es importante que en ese proceso pues, sean buenas personas, es decir, que se hayan fomentado sus valores, se haya profundizado en esos valores. Pero nuestros hijos tienen que cambiar la sociedad, tienen que ser un pilar para construir una sociedad mejor. Es muy importante, es muy importante. Hoy creo que en la sociedad pues, hay un vacío que hay que volver a recuperar y hay que hacerlo con mucha ilusión, porque ¿por qué no? Claro que sí. Que el colegio es un punto de encuentro donde se puede ir, donde se puede hablar con los profesores, se puede hablar con el equipo directivo. Yo necesito saber que mis hijos están bien, porque son mis tesoros. Entonces yo se los confío con muchísima tranquilidad porque sé que yo no voy a estar, pero van a estar ellos igual que si estuviera yo. Para mí eso es lo fundamental. Yo creo que el respeto es tan básico, la ayuda mutua y la colaboración me parecen tres valores que pueden sentar unas bases para un buen futuro. Creo que es muy importante que los niños que están alrededor sepan eso, el respeto, la colaboración y comprender eso al niño diferente, ¿no? La capacidad de asombro, ¿no? Es decir, que los niños de hoy día están perdiendo la capacidad de asombrarse porque tiene una cantidad de estímulos tan brutal que realmente pierden esa capacidad, ¿no? La pueden recuperar, yo creo que relativamente rápido si tienen las condiciones. También la capacidad de ejercer el sentido crítico. En el autobús vi cómo se relacionaban los alumnos con los profesores. Me pareció una relación tan sana, tan buena y tan bonita que dije, ¡buah! Ahora ya sí que me puedo sentir orgullosa de que he tomado una buena decisión. Cuando se dice el premio, el ganador, como todos los alumnos se vuelcan a aplaudir, a intentar abrazar a ese compañero suyo con ese cariño. En las fiestas del colegio y tal, la directora, ella pues comparte con los alumnos en los juegos deportivos, tal. La directora se pone ahí como cualquier otro jugador. Te sientes en complicidad con los educadores, ¿no? Y dice, ostras, no solamente prolongan lo que yo sembré en casa, sino que incluso a veces ya se anticipan a lo que yo querría. Los niños de educación ordinaria más 2 niños de integración, uno de ellos es mi hijo y otro. Estábamos compitiendo contra otro colegio, estamos en 6º de primaria y fútbol para los chicos. El que estaba a punto de meter gol, ve que está al lado Alejandro, que es el otro niño, deja que Alejandro, con el riesgo que conllevaba perder el gol, se acercaba, porque Alejandro tiene más dificultad motórica, y Alejandro metió el gol. Fíjate qué estupendo para Alejandro meter un gol y qué estupendo para esos niños esa capacidad de permitirse perder el gol con tal de que Alejandro llegara y metiera el gol. El gol de Alejandro. Alejandro es una historia que pone en juego, pone en valor lo que estos padres, en este caso, piensan. Hay una oportunidad de gol y ellos saben algo que les han enseñado en sus centros. Y es que lo importante no es llegar el primero, sino llegar todos. Siempre nos han dicho que las 2 preocupaciones más importantes en las familias son la vivienda y el coche, porque son los 2 primeros gastos
las 2 primeras inversiones en las familias. Siempre nos han dicho esto, en el mundo de la economía. Pero esto es porque nuevamente estamos valorando la realidad con parámetros equivocados. Las preocupaciones de las familias no tienen que ver necesariamente con el gasto ni con la economía. La búsqueda del mejor colegio para nuestros hijos es una búsqueda profunda. Y en todo el rato que estuvimos con estos padres, no apareció la palabra matemáticas, no apareció la palabra lengua, no apareció la palabra inglés. No porque no sean importantes, sino porque probablemente no son suficientes. Y no apareció la palabra calidad y no apareció la palabra innovación. No porque no sean importantes, sino que porque posiblemente no son suficientes. Lo que buscan estos padres es algo que pase a formar parte de la biografía de sus hijos y construya sus identidades. Por tanto, no hay 2, sino 3 preocupaciones importantísimas. Y evidentemente una de ellas es la educación de sus hijos. Y ellos lo han dicho clarísimo, son mis tesoros. Y quiero que sean buenas personas y quiero que cambien el mundo. La pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se construye una biografía? ¿Cómo se construye una identidad? ¿Cómo se diseña un porvenir? Yo sé que son preguntas que quizás sean demasiado abstractas, pero ya lo dije antes, mi intención no es enseñarles nada porque yo solo soy un contador de historias. Simplemente buscan inspirar. Como muchos de ustedes saben, yo he dedicado estos últimos años de investigación a investigar sobre un explorador polar que se llamaba Ernest Shackleton, que protagonizó una de las historias de superación y liderazgo más increíbles del siglo pasado. Este fue un explorador que intentó cruzar la Antártida a pie y no lo consiguió. Antes de poner el pie en la Antártida continental, su barco quedó atrapado por el hielo, como estamos viendo en esta fotografía, y poco más tarde el hielo de la Antártida finalmente lo destrozó y el barco se hundió, dejando a Shackleton y a sus 27 hombres perdidos en la inmensidad blanca. Contra todo pronóstico y ante la atónita mirada del mundo entero, Shackleton y sus 27 hombres regresaron sanos y salvos 2 años después de haber partido. 2 años después de haber partido. Y mientras yo estudiaba esta biografía me preguntaba constantemente cómo se llega a ser así, cómo se construye esta identidad. Y todo lo que soy me dice, mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, me dice que hoy día la educación tiene que hacerse al menos tan extensa y tan compleja y tan integral como la sociedad a la que vive. Y un día hablando con un directivo, me hablaba de un concepto que yo no conocía, o al menos nombrado de esta manera, que son los profesionales chincheta. Y ustedes me dirán, ¿y qué es un profesional chincheta? Yo tampoco lo sabía, así que le pregunté, ¿qué es un profesional chincheta? Y me dijo, mira, son profesionales que tienen una alta especialización en algo, puede ser matemáticas, puede ser lengua, puede ser inglés, puede ser dibujo, puede ser la que sea, pero luego tienen una serie de conocimientos transversales que les permiten comunicarse también con otras disciplinas. Este tipo de profesionales en las organizaciones son de oro. Les llaman también profesionales pegamento, porque saben mucho de finanzas, pero también de marketing. O saben mucho de marketing, pero también de finanzas. Se les llama pegamento porque ayudan a cohesionar la organización. Dicen que uno de los secretos de la innovación es lo que se llama la intersección. La intersección es lo que ocurre en las fronteras entre las disciplinas. Y a esto se le llama el efecto Medici, recordando el 480 italiano. Dicen que en aquel momento hubo tal choque entre disciplinas diversas, arquitectura, pintura, física, escultura, que de ahí surgió la magia que hoy llamamos innovación. Pero yo creo que tenemos que llegar todavía más lejos, porque lo que los padres nos están diciendo es yo quiero que mis hijos sean buenas personas. Y he tenido el privilegio de entrar en contacto con algunos de los proyectos que se están haciendo en sus colegios para darme cuenta de que ustedes ya han iniciado este fenómeno. Ustedes ya están en la economía de las experiencias. Ustedes ya están creando experiencias memorables. Este es un proyecto que se llama Tertulias Dialógicas. Y aquí los niños lo que hacen es acercarse a la cultura clásica. Y leen libros, extraen párrafos y luego los comentan y discuten sobre ellos. Y esto es lo mismo que estamos haciendo en la universidad. Y me quedé tan positivamente asombrado que dije, esto es lo que es. Esto no pertenece a ninguna disciplina en particular. Esto pretende crear una experiencia memorable, algo que forme parte de la identidad de una persona. Y este proyecto que se llama 1, 2, 3 Chef, que está basado en la cocina, magnífico también, en crear una receta. Ya ven ustedes qué cosa tan simple, pero en realidad no es simple, porque en una receta hay muchas cosas. Hay cantidades, pesos, medidas, física, química, geografía, ingredientes, mezclas, hay estética, hay todo. Proyectos de emprendimiento, fantástico. Me sorprendió tanto, porque esto es lo que estamos enseñando también en la Escuela de Negocios. Estamos ayudando y animando a la gente a emprender.
No tuve otra que enamorarme de esta sortija. Me parece magnífico. Me parece magnífico que un niño haya creado esto, no solo con intención de crear algo bello, sino con intención de crear algo que también se pueda vender y se pueda obtener un beneficio a cambio de ello. Estos proyectos me llaman muchísimo la atención, como este proyecto, que es un proyecto sobre metacognición. La metacognición es algo importantísimo para el ser humano, porque me ayuda a pensar sobre mi propio pensamiento y me ayuda a pensar si aquello en lo que estoy es en lo que tengo que estar o no. Fíjense ustedes, un profesional cualquiera, en un día cualquiera, tiene aproximadamente unas 150 tareas que resolver y todos recibimos a diario unos 15.000 mensajes informativos de todo tipo. En esa jungla lo fácil es perderse. Por tanto, lo de pensar en qué estoy y estoy en lo que tengo que estar o me he distraído y estoy en otra cosa y me estoy dejando llevar por el WhatsApp. ¿Saben ustedes que los jóvenes de entre 18 y 20 años contestan y envían un WhatsApp por minuto? Por minuto. En esa jungla es fácil perderse. La metacognición es importantísimo. ¿Estoy en lo que estoy o estoy en otra cosa? Y esto es Jara, esto lo conozco bien porque es un proyecto de La Salle. Esto es un proyecto que permite acercar a los niños a la interioridad. La interioridad es, obviamente, lo que tenemos dentro. ¿Y lo que tenemos dentro qué es? Es nuestro yo, es nuestra intimidad, es nuestra identidad, es nuestra biografía, es nuestro punto de vista subjetivo, es el relator de nuestra vida. Acceder a la interioridad es muy importante también, por muchos motivos. Y uno de ellos es porque la interioridad es la puerta a la espiritualidad. Los seres humanos nos diferenciamos de los animales porque nos hacemos preguntas últimas sobre nuestras vidas, porque queremos saber por qué y porque queremos conocer el sentido de las cosas. Y ese por qué, esa búsqueda está dentro de nosotros. Por tanto, volviendo la mirada hacia nuestra interioridad, abrimos la puerta a lo espiritual. La espiritualidad es una de las fuentes de energía más importantes del ser humano. Y les contaría otras historias acerca de cómo algunas personas salvaron su vida porque creían en algo. Personas a las cuales su fe les salvó la vida. Una creencia, algo que estaba dentro de ellos. Son proyectos importantísimos. Aquí tienen a unos niños muy pequeños enseñándose unos a otros la diferencia entre ansiedad y relajación, aprendiéndose a relajar. ¿Cuánto dinero no hemos pagado por cursos de relajación, por músicas relajantes, por el pilates? Porque no nos lo enseñaron en el colegio. Estos proyectos nos dicen algo que para mí es muy importante. No hay que preparar a los niños para el futuro. Los niños no viven vidas futuras. Los niños viven sus vidas. Por tanto, no debemos preparar a los niños para la vida. Los niños ya están en la vida. Lo que necesitamos es crear experiencias memorables que construyan su biografía y que construyan su identidad. Y se pueden hacer la siguiente pregunta, claro. Pero, ¿y eso está ocurriendo ya? ¿Eso lo estamos haciendo ya? ¿Estamos nosotros contestando las necesidades de los padres? Absolutamente sí. Otro de mis privilegios ha sido entrar en contacto con algunas cartas de agradecimiento de algunos padres a sus profesores y a sus colegios. Y yo sé que han leído ustedes cartas de estas a montones, pero hoy estamos aquí, entre otras cosas, para reflexionar sobre esto y para agradecer y agradecernos a nosotros mismos, estar en la educación y decir que sí, que estamos haciendo, que estamos dando una respuesta a lo que los padres nos plantean. Cuando seamos bailarinas, futbolistas, peluqueras, supermanes, nos acordaremos con inmenso cariño de nuestra profesora. Quédate con las sonrisas de las páginas que vienen. Cada una de esas páginas encierra 3 años de vida de, si Dios quiere, grandes mujeres y hombres del día de mañana. 27 vidas en las que tú has sembrado valores como la responsabilidad, el compañerismo y la solidaridad. Y otra. Gracias por enseñarles a ser compañeros y a ayudar al que tienen al lado. Les has convertido en un gran grupo. Bien saben ellos que lo importante no es llegar el primero, sino llegar todos juntos. ¿Recuerdan la historia de Alejandro? Y por supuesto, los chavales que dejan el colegio y van a la universidad y escriben esto. Aparte de todo lo que hemos compartido académicamente, me queda el recuerdo de una magnífica persona con la que sé que puedo contar más adelante y a la que podré pedir ayuda y que me ha hecho aprender además como persona. También me gustaría agradecerte de todo corazón todas las veces que estabas ahí para escucharme cuando tenía algo que decirte, hasta las controversias con mis ahorros, que siempre nos quitaban tiempo al final de clase,
antes del recreo y de irnos a casa. Y esta que me llegó particularmente. Quiero dar las gracias a la única persona que creyó en mí y en mis poderes. Esa persona que sabía más que yo de mi persona. Gracias porque comprendías mis sentimientos, por escucharme y hacer todo lo posible para que yo sea una persona con futuro, con trabajo, con hijos y una vida feliz. Hay cosas que no se pueden escribir, pero se sienten y se guardan. Esto, queridos congresistas, es una biografía, una identidad, y esto es fruto de su labor educativa. Pero esto lo podemos también ver de otra manera. Lo podemos ver, como nos ocurría antes en las pintadas callejeras, en alguien que con su puño y letra ha escrito un mensaje, pero lo podemos ver también a lo grande. Y estas son cifras que creo que merece la pena recordar. 2.000, 1.400.000, 100.400. ¿Qué quiere decir 2.000, 1.400.000, 100.400? Pues este es el efecto y el impacto de su labor educativa. 2.000 colegios, 1.400.000 alumnos, 100.400 profesionales al servicio de su mensaje, al servicio de su misión, al servicio de su concepción de la educación, al servicio de eso que ustedes, todos juntos siendo uno, están queriéndole decir hoy a la sociedad desde este Congreso. Me van a permitir que para finalizar me adentre un poquito en su propia interioridad y les plantee lo siguiente. Muchas veces las instituciones, las organizaciones no brillan porque las personas que las forman tienen miedo a brillar, tienen miedo a destacar, tienen miedo a incomodar a otras personas, tienen miedo a que otras personas se sientan inseguras. Esto nos pasa a todos. Lo llevamos en los genes, lo llevamos en la sangre, como los lobos cazan en manadas y las aves vuelan en bandadas. Llevamos genéticamente impreso el concepto de la colectividad y del rebaño. Y está mal ser diferente, y está mal destacar. Y lo tenemos tan metido en nuestros genes y en nuestras almas y en nuestra sangre que incluso culturalmente lo hemos manejado también. El cuento del patito feo. El patito feo está documentado como el primer caso de bullying que pasó a la literatura. ¿Cuál es el mensaje del patito feo? El mensaje del patito feo, queridos congresistas, no es que de mayor serás cisne. El mensaje del patito feo es que hoy, si eres diferente, tus hermanos te odiarán y tu madre te repudiará. Ese es el mensaje. Los niños no viven vidas futuras. Les da igual los cisnes del mañana. Quieren tener éxito hoy. Quieren tener experiencias memorables hoy, que construyan su identidad y su biografía. Por tanto, yo pienso que debemos reflexionar sobre esto, pero no solo individualmente, sino también a nivel institucional. También a nivel institucional. Tenemos miedo a brillar y tenemos miedo a destacar. Pero a veces hay que dar un paso al frente y hay que ponerse en pie y decirlo claro y decirlo alto. Cuando uno tiene estas cifras detrás suyo, cuando uno tiene estas cartas detrás suyo, cuando uno tiene estas reflexiones detrás suyo, tiene todo el derecho del mundo a lanzar ese mensaje. Y quizá, deberíamos recordarnos todos, yo el primero, esa impresionante frase, quizá erróneamente atribuida a Nelson Mandela, pero no por ello menos profunda y menos importante, que encierra una gran lección de vida y que nos habla de nuestro derecho a brillar. Y nos dice que nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Pero empequeñecerse no ayuda al mundo. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a nuestro alrededor. Todos deberíamos brillar, como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestros miedos,
automáticamente nuestra presencia libera a otros. Es probable que hayan venido ustedes aquí hoy a aprender. Es seguro que han venido a compartir. Y hasta es posible, ¿por qué no?, que haya quien ha venido a escapar de la rutina de su colegio. Pero lo que es seguro es que han venido hoy ustedes aquí a brillar. Lo que es seguro es que han venido hoy ustedes aquí a brillar. Porque su labor educativa es insustituible. Porque ustedes han sido, son y serán cada día más arquitectos de experiencias y constructores de biografías. Y por eso deben ustedes ponerse en pie y dar un paso al frente y decirlo muy alto y muy claro. Sabemos educar. Gracias por su atención. Bueno, pues me ha tocado seguir con la entrevista, a ver qué le pregunto. Sí que le he puesto un positivo a unos cuantos, pero aún hay que darse un poquito más de prisa, que hay mucha gente que tuitea, que está fenomenal, contando lo que Jesús estaba diciendo, pero hay muy pocos que le lanzan directamente preguntas. Aún así, he intentado apuntar la mayoría. Veo por ahí que hay gente que levanta la mano y enseguida me traerán los papeles. Puedes tomar asiento, Jesús. Muchas gracias. Madre mía, menuda ponencia. Desde luego inspiradora no faltaba. Pero también hay ciertos detractores con respecto a la ponencia. Claro está. Vamos allá. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Me Venga. toca ser un poco la abogada del diablo en este caso. Me parece muy bien. Hablas de crear experiencias memorables y nos comentas el caso de una profesora, una docente, que ella dice que todos los días intenta que sus alumnos tengan una experiencia de estas características. ¿Verdaderamente crees que se puede conseguir todos y cada uno de los días? Yo creo que todos y cada uno de los días se puede intentar. A mí me llama muchísimo la atención la gente que hace teatro. La gente que hace teatro repite todos los días la misma función, a veces 2 veces al día, e intenta que cada entrega de esa experiencia sea memorable. Yo no creo que se pueda lograr el 100% de las veces, pero sí creo que se puede intentar. Y evidentemente la memorabilidad es subjetiva. Lo que para unos es algo muy emocionante y muy interesante, para otros no lo es. Por tanto, en ese intentarlo todos los días, unas veces llegaremos a unos y otras veces llegaremos a otros, pero al final llegaremos a todos. Otro de los tuiteros comentaba, ¿por qué la estructura escolar dificulta tanto hacer de ella una experiencia vital? Ojalá yo tuviera la respuesta a esa pregunta. Yo creo que Cuéntanos una historia. hay que balancear oportunamente 2 extremos. La entidad educativa es una organización que necesita una estructura, necesariamente. Todo grupo humano la necesita. Y eso requiere procesos y procedimientos. Y por otra parte, requiere también, y cada día más, crear experiencias memorables que construyan identidades. Esa reflexión que se está dando en el mundo de la educación, o que se podría dar, no es diferente a la que se da en el resto de las organizaciones. Muchas veces nos hemos dado cuenta en el mundo de la empresa, y yo creo que en el mundo de la educación también, que cuando procedimentamos demasiado las cosas, cuando hay demasiada estructura, cuando hay demasiada organización, entonces lo que se ahoga es la innovación y la creatividad, que no puede subsistir ahí. Por tanto, no es un juego fácil, es más bien un juego complejo. Simplemente yo creo que debemos intentar integrarlo de alguna forma en nuestras estructuras, pero no será fácil. La innovación tampoco lo fue. Porque yo creo que lo que es más complicado es lo que verdaderamente nos enfrentamos los docentes, a poder cumplir o intentar cumplir con todo el currículo que nos manda la ley. ¿Cómo podemos incluir la experiencia memorable? No sé, me pregunto, clase de matemáticas, ¿qué experiencia le puede contar un docente de matemáticas?
En primaria, secundaria, me da igual. Bueno, yo con las matemáticas precisamente he vivido algunas de las experiencias más emocionantes de mi vida escolar, de mi vida académica. Más bien yo creo que se trata de proyectos similares, no necesariamente estos a los que hemos visto. Proyectos en los cuales se note la transversalidad, se note la globalidad, se note el enfoque integral de las matemáticas, pero también la lengua, pero también la física, pero también la geografía. Esto es extremadamente difícil, ya lo sabemos. Yo no estoy diciendo que sea algo sencillo. Por tanto, yo creo que con que a lo largo de la vivencia de un año escolar o de un mes o de aquello que se programe, nuestros alumnos tengan esas vivencias de vez en cuando en algunas materias, es más que suficiente. Definimos experiencia de cliente como la suma de todos los puntos de contacto que una persona tiene, en este caso con un colegio. Por tanto, el camino es muy largo, no tiene que ser todo ya y no tiene que ser ya todo en todas las materias, porque entonces será imposible gestionarlo. Yo creo que sobre todo a los docentes, lo preguntabas antes, nos preocupan mucho esos alumnos que parece que todo les da igual, que vemos que no consiguen motivarse, que entras en la clase y lo intentas y lo vuelves a intentar. No sabes ya qué metodología utilizar, porque ese niño sigue igual. Y bueno, puede ser que haya un problema emocional, un problema familiar. A colación de esto, nos mandan una pregunta por Twitter. ¿Cómo podemos emocionar a esos niños que viven, parece una vida plana, sin emociones, porque lo tienen todo? Yo creo que una de las cosas que al menos debemos intentar es... Yo sé que esto suena como que ya lo hemos hecho, pero en el mundo de la empresa también lo decíamos. También decíamos que nuestra labor iba orientada al cliente, que el cliente era el centro. Yo creo que debemos intentar conocer un poco más a nuestros estudiantes, a los destinatarios de nuestra labor educativa, lo cual no necesariamente implica en modo alguno el conocimiento del tú a tú, del conocimiento de la persona, que ya se está haciendo, sino simplemente creo que necesitamos incorporar más elementos de tipo sociológico, más estudios y más investigación para saber qué quieren y qué piden estas generaciones que yo estoy convencido de que se emocionan con muchas cosas, pero simplemente nosotros no estamos sabiendo dirigir correctamente su atención. Pero en eso, esta época, no es la única en la que nos ha ocurrido. Esto ha ocurrido yo creo que prácticamente desde siempre. Siempre ha habido ese desfase entre lo oficial, entre el mundo de los adultos y el mundo de los adolescentes y los jóvenes. Por tanto, yo creo que ahí no hay nada nuevo. Pero sí intentarles conocer más. Una de las cosas que estamos intentando en el mundo de las organizaciones es estar muy atentos a las redes sociales. ¿Qué dicen? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan? Y afortunadamente ya tenemos tecnología que permite eso. Una tecnología que se llama tecnología de análisis de sentimiento, que captura mensajes en las redes sociales y averigua de qué se está hablando y cuál es la dirección del sentimiento. A mí estas claves me parecen importantes. Al final es un poco como lo que decías, ¿no? Intentar acercarnos a la realidad que verdaderamente tiene el alumno, que le gusta, con quién interactúa, de qué manera lo hace, para intentar acercarnos un poquito más y que se note lo menos posible que lo hemos hecho aposta, ¿no? Así Entiendo. es. Muy bien. Me gusta mucho la pregunta que nos ha mandado Bernat. Le voy a poner un positivo, eso seguro. Dice, ¿qué debe desaprender un docente para generar experiencias memorables? Porque claro, si estamos tan saturados, algo tendremos que dejar de aprender, desaprender. Yo creo que el ser humano, y a esto he dedicado uno de mis libros, yo creo que el ser humano es una criatura naturalmente resistente al cambio. A mí me pasa. Los seres humanos tendemos a hacerlo todo en patrones. Nos duchamos todos los días de la misma manera, hacemos la compra siempre igual, somos frustrantemente predecibles. Hay estudios que dicen que conseguir la pista a una persona durante 2 semanas ya se sabe dónde va y ya se sabe. Somos terriblemente resistentes al cambio. No nos queda otra. Yo he aprendido en mi vida de investigador y en mi vida sobre todo internacional que se pueden romper muchas cosas. Yo he aprendido que una asignatura de un crédito puede existir de lunes a viernes, empieza el lunes, acaba el viernes y todo el periplo educativo se da en una sola semana intensiva. Los estudiantes no hacen otra cosa salvo eso. Yo pensaba que eso no era posible y sí lo es. Y hay currículos internacionales que se organizan así. Cada semana se aborda una disciplina. Eso es algo que a mucha gente le cuesta creer. Nosotros hemos tenido también, como Escuela de Negocios, que romper estructuras metodológicas para garantizar que la formación que damos a nuestros estudiantes se puede conciliar con su vida profesional y con su vida familiar. Por tanto, el enfoque de asignaturas, de horario, lo hemos tenido que romper por completo. Es más una cuestión de romper los hábitos. Se me ocurre también, con esto que nos estás comentando,
preguntarte si verdaderamente abogas por un cambio educativo real. Voy a hablar en primera persona. A mí me da la sensación de que tanto unos partidos políticos como otros siempre hablan de que hay que reformar el sistema educativo, pero nadie hace realmente, absolutamente nada por conseguirlo. Para poder generar experiencias memorables, por mucho que cambiemos nuestra mentalidad, nuestro chip, los más modernos que lo quieran decir, hay que reformar algo, porque ¿qué formación tienen verdaderamente los docentes? Solamente una ponencia como la que tú nos acabas de dar, tremendamente inspiradora y motivadora. ¿Cómo vamos a cambiar la mentalidad para poder generar experiencias memorables? Esa es una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer hoy. Yo tengo la sensación de que esa educación que realmente nos interesa a todos, esa educación de largo plazo, esa educación que no se construye de hoy para mañana, esa educación que requiere planteamientos sólidos y fundamentales y que requiere una trayectoria de años, de décadas o de siglos, como muchas de las instituciones que están aquí presentes han hecho, simplemente a veces no es interesante desde el punto de vista electoral y, por tanto, de ahí que los esfuerzos muchas veces se queden la pólvora, como dicen en salvas, ¿no? Ojalá nos ocurriera que tuviéramos la capacidad para generar un movimiento durable, un movimiento trascendente, un movimiento que durara más de los distintos periodos legislativos, ¿no? De alguna manera, yo creo que, Jesús, este congreso en el que estamos pretende ser también un foro, aparte de abierto, entre público y personas que estamos encima del escenario para poder generar un cambio. Y a razón de esto, José Antonio, que nos envía una de las preguntas en papel, dice: en las respuestas me falta una muy importante. Hemos hablado de la A, la B y la C, y dice la D. Hacer corporativismo, porque la unión hace la fuerza. Y aquí estamos todos, centros que formamos parte de escuelas católicas. ¿Cómo es el nombre de la persona que nos ha escrito esta pregunta? Me he equivocado yo. Se llama Fernando. Fernando, pues Fernando, donde quiera que estés, estoy completamente de acuerdo contigo. En la próxima versión de esta ponencia incorporaré esta opción. Y yo creo que eso es lo que he intentado decir al comienzo, que me gustaría que todos nos sintiéramos uno y fuéramos capaces de lanzar con contundencia nuestra voz, nuestro mensaje y, al fin y al cabo, nuestra labor, que es lo que hacemos en el día a día. De alguna manera, supongo que comprendes que desde escuelas católicas sí que se trabaja la interioridad, porque tenemos una seña de identidad muy importante. ¿Qué te parece esto? A mí me parece extraordinario, ya lo he dicho antes. Yo creo que la interioridad tiene que ser uno de los focos prioritarios de nuestra acción educativa en los próximos años. Tenemos que tener la capacidad de mirar a nuestro interior y ver qué hay. Quizá por eso a mí me gustan tanto los desiertos. Yo he tenido el privilegio de estar en los dos desiertos más grandes del planeta, que son el Sáhara y la Antártida. Y allí es fácil encontrarse a uno mismo. Es fácil mirar dentro de uno mismo y ahí surgen muchas inquietudes, muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Pero no todos los días estamos allí. La mayoría del tiempo estamos aquí. Y esa capacidad de cerrar los ojos, aislarme y mirar lo que tengo yo dentro, lo que vibra dentro de mí, lo que quiero, aquello que quiero conseguir, es importantísimo. Muchas veces lo que nos pasa a los seres humanos, a mí el primero, es que no tenemos muy claro a dónde vamos, no tenemos claro nuestro rumbo. Para saber nuestro rumbo, para tener el puente a nuestra espiritualidad, es absolutamente fundamental mirar hacia adentro, observar nuestra interioridad. Y además de esta función que deben realizar los docentes que entran siempre en las aulas, creo que también debe ser muy importante que los equipos directivos tengan muy en cuenta qué experiencias memorables pueden ellos generar de cara a sus trabajadores y a todos sus equipos. Vamos a pedirles que levanten la mano. Equipos directivos, por favor, ¿qué tenemos por aquí? Hoy en Twitter Muchísimos. He publicado uno de los posts que yo normalmente publico en Internet, que habla de las cualidades de los buenos jefes. Sí. Y para mí la primera de todas es la visión. Yo creo que no hay liderazgo sin visión. Yo creo que es la única cualidad ineludible e imprescindible en el liderazgo, tener la capacidad de ver más allá, de ver el futuro y ver donde otros no ven. Yo creo que si alguien tiene que enseñar el brillo y el camino, evidentemente son los jefes, son los equipos directivos. Y de ahí también esta reflexión. En experiencia de cliente, hoy día decimos en el mundo de la empresa, en el mundo de las organizaciones, que no hay experiencia de cliente si no hay experiencia de empleado. Si nosotros en nuestros colegios no sentimos esto y no vibramos con esto
y no somos capaces de convencernos de que hacer algo memorable es también parte de nuestro quehacer educativo, es muy difícil que eso llegue a los alumnos y es muy difícil que llegue a las familias. Has hablado del miedo que pueden tener algunos profesores de cara a brillar con respecto a otros compañeros que tienen otras ideas diferentes, llamémoslo así. ¿Puede ser también peligroso, es otra de las preguntas que nos ponen en papel, que un colegio intente brillar un poco más que el colegio de al lado y que además, por ejemplo, puede pertenecer también a escuelas católicas? Cada uno a su manera. Yo soy un fan de la diversidad, yo soy un firme creyente en la diversidad y que en los cruces, en las intersecciones, ahí es donde saltan chispas que son las que hacen maravilloso nuestro universo. Yo creo que lo diverso siempre es bueno, yo creo que la diversidad es intrínsecamente buena. Y si hay algún mensaje que me gustaría dejar es este, que nuestro mayor miedo no es que no encajemos, nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada, ese es nuestro mayor miedo. Por tanto, yo animaría a todo el mundo a que brillara todo lo que pueda, porque en la diversidad y en el que cada uno intente llegar a donde cada uno crea que deba llegar, ahí está la magia, eso es lo que yo creo. Y me gustaría acabar preguntándote una de esas experiencias memorables que hayas tenido tú en tu paso pues, por el cole, cuando eras un niño, cuando te hiciste un poquito mayor. ¿Cuál? Bueno, yo he tenido innumerables experiencias memorables y probablemente la que quiero contar no es una en particular, sino una suma de ellas. Antes decía que la experiencia de cliente es la suma de los puntos de contacto que una persona tiene, en este caso con un colegio. Yo siempre he amado y he admirado y me he emocionado cuando las personas que eran responsables de mi educación me han dejado ser quien soy, me han dejado ser como soy y han intentado que yo llegara a aquel lugar a donde yo quería llegar. Eso es algo que me parece mágico y que es algo digno de provocar emoción. A mí me la provoca y es uno de los recuerdos más gratos y más memorables de mi paso por sus colegios. Gracias, Jesús, por Gracias estar a ti. aquí Un con placer. nosotros. Y te doy las gracias también porque, pues te lo voy a decir, ¿por qué no? Me has motivado muchísimo y quiero que sepan, esos 34 niños que tengo en mi tutoría y a todos los que le doy clase y por supuesto a mis directoras que están por ahí, tengo a Sor Pilar, que a partir del lunes se van a enterar porque aquí la venda va a brillar, vamos, le va a transmitir un poquito de luz al resto de compañeros también, que Eso sé que espero, lo tienen. Eso espero. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Un aplauso para Jesús Alcoba, por favor.